Hola, a continuación voy a dar unos ejemplos de cómo se puede desarrollar el pensamiento crítico desde la clase, tomando en cuenta que pues, nosotros somos maestros. Las siguientes actividades pues son algunas propuestas que podemos emplear en el aula. La primera es orientar los saberes hacia la búsqueda de la salvación de nuestro planeta. En la actualidad vivimos en una sociedad eh, en la que dejamos de lado el cuidado del medio ambiente por enfocarnos más en la enseñanza de materias como español, matemáticas, geografía, formación cívica y ética, y dejamos de lado el cuidado de la naturaleza. Si tomamos en cuenta en la sociedad que vivimos, en la que todo está monopolizado, en la que estamos en el neoliberalismo, en el que las empresas a costa de, de la destrucción de nuestro medio ambiente con tal de enriquecer a unos cuantos, nos están llevando a la destrucción del planeta. Entonces, desde la escuela nosotros como docentes podemos encaminar hacia esa liberación del pensamiento, a que nuestros alumnos se den cuenta, no solamente nuestros alumnos, sino también nuestros padres de familia y en sí nuestra comunidad, a que se den cuenta de qué podemos hacer para parar ese daño. Sabemos que soluciones individuales no va a haber, pero soluciones en conjunto sí las podemos encontrar. Entonces tenemos que buscar actividades en las que se abogue por el cuidado del planeta. Otra de las actividades que podemos hacer es en cuanto a la enseñanza de la historia. En cuarto grado, que es en la primaria, cuando se empieza a ver historia, solamente se ocupan dos bloques, los primeros dos bloques para tratar lo que es el poblamiento de América y las culturas originarias. Posteriormente ya se habla en el tercer bloque de la época de la conquista. Cuarto bloque se habla del virreinato y quinto bloque México después del virreinato. Entonces estamos viendo que 7000 años de historia de nuestras culturas originarias las están reduciendo solamente en dos bloques de enseñanza de la primaria, porque en quinto grado ya hablamos del México, el México después de la independencia, el México de la Revolución, México de la Reforma. Y para sexto grado ya se ve historia universal, ya se ocupa todo un ciclo escolar para las culturas que se desarrollaron en otras partes del mundo, dejando de lado esos 7000 años de historia, reduciéndolos a solamente dos bloques en los que no alcanzamos a trabajar con los alumnos todo lo que pues originalmente es su cultura. Entonces, desde ahí podemos cambiar esa parte, enfocarnos más hacia las culturas más antiguas, que sería la originaria de nosotros. Nosotros sí tenemos el poder de enfocarnos más en esa parte, ¿no? De buscar que los niños se den cuenta que tenemos una historia, que tenemos una forma de vida que se nos ha sometido, pero que podemos recuperarlo si nosotros queremos en comunidad. La otra actividad que también podemos hacer es buscar equilibrar lo material con lo espiritual. En esta parte sí somos materiales, todo lo que vemos es lo que existe, pero no somos lo único que habita en la tierra y debemos mantener un equilibrio con lo espiritual. La naturaleza es algo espiritual. Eh, Debemos tener esa armonía, ese equilibrio, y también enseñarle a los niños que debe haber también un equilibrio racional y emocional. Acudimos a la escuela para obtener conocimientos científicos, pero dejamos de lado lo emocional, dejamos de lado que, que también tenemos sentimientos, tenemos emociones, y no nada más como personas, sino como sociedad. Entra ahí la parte que decía de la lectura, la ciencia con conciencia, ¿no? Eso es lo que nos hace falta.
Pues empezar a trabajar con los alumnos desde la primaria. Esa sería otra actividad que tenemos que hacer, darnos cuenta de que debe haber un equilibrio. No todo se va a enfocar siempre a que el niño sepa las tablas de multiplicar, a que sepa dividir, a que sepa multiplicar, a que sepa restar, sino que también sepa de su cultura, de su propia historia, que se identifique como un sujeto histórico, no tanto hacia el lado individual como tanto nos lo marca el programa, ¿no? A que sea una competencia de que siempre tiene que ser el mejor, de que tiene que sobresalir, porque en esta parte siempre va a haber uno que va a sobresalir y uno que no lo va a hacer. Entonces, esta parte dejarla a un lado y tratar de buscar ese equilibrio que se identifique como uno más del colectivo y que todos somos iguales y que debemos tener esa conexión o esa armonía, ese equilibrio con, con pues la existencia, ¿no? Tanto natural, material y espiritual. Otra de las cosas que también podemos hacer para empezar a trabajar o a desarrollar el pensamiento crítico, pues es la creación de un proyecto, ¿no? Para eso, en nuestro estado, Oaxaca, ya se ha empezado a trabajar con el PTO, que es el Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca. Muchos docentes no conocen cómo se va a trabajar este proyecto, pero ya se ha hecho el intento en muchas regiones del estado. Para eso lo primero que tenemos que hacer pues es analizarnos como sujetos históricos, ubicarnos quiénes somos, qué historia tenemos y hacia dónde vamos, porque nuestros antepasados eso sí lo tenían muy claro, pero nosotros con el sometimiento al que hemos sido expuestos lo hemos olvidado. Entonces, cuando nosotros nos identificamos como seres oprimidos, que tenemos que liberarnos, es el primer paso para hacer el análisis crítico de nuestra realidad. En esta parte tenemos que identificar qué es un análisis crítico de la realidad. No es un trabajo en el que, voy a decir, pues yo veo que hay tales problemas. El problema son los papás, el problema son los niños, el problema es la comunidad. Ellos son el problema y yo voy a llegar a solucionarlo. No, lo primero que tenemos que hacer es analizarnos como parte del problema, porque no somos ajenos, somos parte de una comunidad. Si existe un problema es para todos, no nada más para ellos, y nosotros asumirnos como la solución. Entonces esa es la primera parte, identificarnos como sujetos históricos. Todos nosotros compartimos pues la misma cultura, ¿no? Hemos sido sometidos igual en cuanto a pensamiento, en cuanto al lenguaje, en cuanto a cultura, en cuanto a muchos aspectos. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso sería estudiar las condiciones culturales de la comunidad, cómo es la comunidad en la que estoy trabajando, qué ideas tienen, cuáles son sus problemáticas, por qué tenemos ciertas problemáticas, qué podemos hacer para superarlas. En esta parte tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? No de decir, no, yo no soy de esta comunidad, yo no, pero estoy trabajando en esta comunidad y tienen un problema que también me va a afectar a mí o yo también estoy afectando a la comunidad en cuanto a tal aspecto. Entonces tenemos que investigar todas esas condiciones culturales, cómo viven, saber qué es lo que piensan, qué ideas tienen, darnos cuenta si han desarrollado un pensamiento crítico, si saben lo que es un pensamiento crítico. Tenemos que hacer mucha investigación por esa parte, estudiar muchos estudios, ¿no? Sobre cómo es en la comunidad en la que estoy, porque a lo mejor ellos tienen una problemática y yo pienso que es otra y estamos completamente desconectados unos de otros. No, tiene que ser hacia el mismo lado todas las partes. Por algo el PTO habla mucho, ¿no? De que en el PTO en el proyecto del PTO tienen que entrar alumnos, padres de familia, maestros, autoridades, comunidad. No nada más de que los maestros y los niños se arreglen su problemática, no, somos un todo, es la comunidad la que tiene que solucionarlo.
Entonces, ya que tenemos este análisis, ya sabemos cuáles son nuestras problemáticas, ya sabemos en qué situación estamos, entonces ahora sí debemos establecer objetivos emancipadores. Es lo que yo decía en el video anterior sobre el pensamiento crítico. No nada más, ya desarrollé mi pensamiento crítico, ya está ahí se queda, ya lo logré. No, sino llevarlo a la práctica. ¿Qué acciones, qué actividades vamos a hacer para pues alcanzar la emancipación, ¿no? Para generar ese pensamiento crítico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con diversas actividades en las que, bueno, que se tomen de acuerdo en conjunto, en comunidad, no nada más el maestro dice, este es el problema y ya lo vamos a resolver, padres de familia le van a hacer así. No, tenemos que entre todas las partes estar de acuerdo, analizar cuáles son las actividades que se van a desarrollar para resolver esos problemas. Entonces, lo que este análisis crítico de la realidad va a buscar, pues es organizar el trabajo escolar en función de la emancipación y liberación de los que asisten a esa institución y de todos aquellos que rodean a esa institución, ¿no? Porque no nada más vamos a poder lograr que se emancipen los niños, tenemos que buscar que se emancipen como comunidad. Esto sería genial si todas las escuelas pudieran lograrlo, porque pues avanzaríamos mucho. Sin embargo, para lograrlo, pues primero como docentes tenemos que desarrollar el pensamiento crítico para que podamos llevar a cabo estas actividades en las escuelas y poder lograr así que se desarrolle el pensamiento crítico desde nuestra aula, nuestra comunidad y nuestro estado. Eso sería lo que yo podría comentar en cuanto a cómo desarrollar el pensamiento crítico desde nuestra clase.